En mis años de psicología hubo algo que yo terminé la carrera y que aún no aprendí y que es algo realmente fundamental. Y es que los pensamientos son los que controlan nuestra vida y son los que nos dicen al final cómo pasa el mundo, cómo lo estamos viviendo. Somos los reporteros de nuestro mundo, constantemente nos lo estamos comentando y nos lo estamos narrando y no siempre lo hacemos bien. Ante una misma situación hay personas que la pueden vivir de una forma muy distinta. Lo crucial entonces no es lo que nos pasa, lo crucial realmente es lo que estamos pensando en cada momento y eso es lo que determina que nos sintamos bien y que nos sintamos mal. Vamos a ver, por ejemplo, una situación típica que se puede dar perfectamente. Imaginémonos un teatro donde está una pareja y de repente la mujer se levanta y le pega una bofetada al chico que está al lado. De forma muy airada sale del teatro y esta escena la han visto 3 personas que están detrás. Una mujer, la mujer en ese momento se sobresalta, como con un susto enorme, un adolescente y el adolescente se encoleriza, un hombre mayor que empieza a deprimirse y un asistente social que se siente feliz y se siente realmente como diciendo, qué bien. Fijaros que la misma escena la han visto 4 personas distintas, pero la escena ha sido la misma. Y sin embargo, cada una de esas personas va a sentir una cosa diferente. Por ejemplo, la mujer que se encoleriza y que se sobresalta en ese momento puede pensar bueno, ¿qué ha podido ocurrir realmente para que haya pasado esto? Seguramente este hombre la ha pegado en otros momentos y además recuerda una situación que a ella le pudo suceder. El adolescente, sin embargo, lo que piensa es que la mujer se ha pasado un montón, que es una sinvergüenza, que le ha puesto en ridículo, que le ha humillado, que cómo es posible. El hombre mayor se entristece y se entristece porque piensa que la persona realmente, la mujer, le ha abandonado y no la va a volver a tener más. Y quizás recuerda en algún momento determinado de su vida cómo a él le pudo pasar algo semejante. Y el asistente social lo que piensa es, muy bien, esta mujer ha sido capaz de poner las cosas en su sitio, no hay que tolerar realmente un maltrato, tienes que actuar con energía. Fijaros al final lo que nos queda, una situación que la han visto 4 personas, la misma situación y cada uno ha sentido algo distinto. ¿Por qué? Porque cada uno se lo ha contado de una manera diferente. Vamos a ver entonces, si esos pensamientos son tan importantes, cuáles son las características que tienen. Y fijaros, son muy sencillas y vamos a ir muy rápido. Son mensajes muy discretos, pero muy específicos. Por ejemplo, eres un inútil. ¿Cómo te puedes sentir cuando piensas que eres un inútil? O cuando crees, qué desastre es esta persona. Son breves. Una palabra es capaz de elicitar una emoción en un momento determinado. Aunque parezcan muy irracionales, casi siempre te los crees. Es decir, tú puedes decir, parece que están diciendo que yo soy tal, no tiene nada que ver, pero en ese momento te lo puedes creer. Son muy específicos, son entonces breves y casi siempre son creídos. Bien, además los vivimos como espontáneos, es decir, en ese momento, aunque nos haya ocurrido otras veces, ves a un jefe y ya te sientes mal, lo ves al día siguiente y parece que te vuelve a suceder de forma espontánea, cuando en realidad lo tienes grabado en tu mente. Se expresan muchas veces como, tendría que haber hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si aquellos hubieran actuado de forma diferente, se expresan con condicionales. Además tienden a dramatizar. Va a ser imposible superar esta situación, cuando es una situación normal de la vida. Por otra parte, son idiosincráticos, es decir, los vivimos en base a nuestra propia experiencia. Y 2 puntos fundamentales. Son muy difíciles de desviar. Cuando tú tienes un pensamiento de qué difícil es esto, ¿verdad que cuesta quitárselo de encima? Y por otra parte, los aprendemos. Y una vez que son aprendidos, los tenemos prácticamente en automático. Hay un punto que va a ser clave en todo este libro y en un poco las técnicas que vamos a desarrollar. El eje fundamental es, lo importante no es lo que nos ocurre. Aunque en un momento determinado una persona diga, si a mí mi hijo me contesta, yo me siento mal. Pues parece bastante razonable. Sin embargo, la emoción no depende tanto de lo que haga tu hijo, sino depende del pensamiento que tú tengas en el medio. Es decir, si a mí mi hijo me contesta, yo me siento mal,
Puede ser porque es un chaval adolescente y digo, caray, parece mentira cómo está, o puedo entender que ha tenido una presión extraordinaria en el colegio, se ha sentido muy mal, viene y a la mínima de cambio me contesta. Y puedo pensar, pobrecillo lo mal que lo ha pasado. Y sin embargo mi emoción en ese sentido es de cercanía y no de rechazo. Cuando nos sentimos mal tenemos 4 opciones. Es decir, podemos desesperarnos, podemos intentar soportar la situación lo mejor posible, podemos intentar controlar los pensamientos sobre lo que está pasando o podemos ir por delante y controlar realmente nuestras emociones. En el libro tenéis en la página 203 una hoja de registro que más o menos lo que nos viene a decir sería que cada vez que nosotros nos encontremos mal, empecemos a ser conscientes de lo que nos está pasando. Y para eso vamos a empezar a apuntar. Es muy distinto que pensemos lo que nos ocurre a que hagamos el esfuerzo de apuntarlos. Ahí realmente el cerebro entonces es cuando toma conciencia y cuando es un valor mucho más fuerte. ¿Qué haríamos? Le diríamos a una persona y a todos vosotros os diríamos que cada vez que os encontréis mal, por ejemplo a lo largo de una semana, apuntéis. Y apuntéis en ese momento el día y la hora. Y descubriréis que hay personas que a lo mejor por la mañana es cuando están especialmente flojos y hay personas que es a última hora de la tarde. A continuación vais a apuntar dónde estáis, con quién y qué estáis haciendo para situaros. Y fijaros, inmediatamente después vais a notar cómo sentís físicamente. Hay gente que cuando se encuentra un poco mal, de repente le duele el estómago, otro a lo mejor se le carga muchísimo la cabeza, hay personas que empiezan a sudar y es importante que sepamos nuestras manifestaciones físicas para que luego las detectemos. Y por último, y es lo más importante, vais a apuntar qué estáis pensando en esos momentos. En esos momentos en los que os encontráis mal y que podéis pensar, parece mentira mi mujer que mal se ha portado conmigo, o hay que ver mi compañero de trabajo es un trepa, o jamás en la vida conseguiré ser feliz. Bien, literalmente en ese momento lo ponéis. Y yo os pediría que lo hagáis durante una semana. Y al cabo de la semana, cojáis vuestras hojas de registro y empecemos a mirar. Y empecemos a mirar si esos pensamientos se corresponden con la realidad o muchas veces son irracionales, se nos han escapado de una forma automática. ¿Cómo nos daremos cuenta? Pues fijaros, viendo si existen creencias irracionales en la base de estos pensamientos, que pueden ser de ideología masturbatoria, que ahora veremos lo que es, confundir necesidad con un deseo, pensamientos acientíficos o pensamientos catastrofistas. ¿Qué quiere decir de ideología masturbatoria? Pues quiere decir que nos vamos a encontrar muchas frases en las que ponga yo debería de haber hecho esto, tendría que haber ocurrido lo otro, si mi jefe me hubiera llamado a tiempo, entonces yo hubiera tenido bien el informe, o el mundo tendría que cambiar, o los demás deberían de ser de otra forma distinta. Cuando ocurra eso, tenemos que coger y decir cuidado, que seguramente se me están escapando pensamientos automáticos que me están condicionando mi realidad y lo están condicionando negativo. Pero otros tipos de pensamientos, y esto se da muchísimo, es confundir lo que realmente es una necesidad con lo que es un deseo. Fijaros, en las consultas de psicología hay mucha gente que cuando viene y se siente muy mal y le decimos que apunte, vemos que casi siempre es este error. Y el error es decir, yo necesito, por ejemplo, que mi suegra no viva con nosotros. Yo necesito que mis amigos me quieran más. Yo necesito que me asciendan en mi trabajo. Y no es cierto. Necesidad, lo que se dice necesidad, el organismo interpreta aquello que necesitamos para vivir. Y lo que necesitamos para vivir es comer, beber, dormir, respirar, pero desde luego no que mi jefe me suba el sueldo o no me lo suba el sueldo. Ahí confundimos lo que es necesidad con deseo. Si sustituimos simplemente, en lugar de yo necesito, por a mí me gustaría que mi jefe me subiera el sueldo, me gustaría que mis amigos me quisieran más, me gustaría que las personas que están a mi alrededor se portasen mejor conmigo, simplemente sustituyendo eso cambia radicalmente nuestra emoción. Ya veréis la cantidad de veces que os descubrís habiendo puesto yo necesito. Bien, otros pensamientos que son muy típicos
que realmente se nos escapan son los científicos. Y es cuando ponemos, siempre ocurre lo mismo, nunca hay nadie que me haga esto, todo el mundo es bueno, todo el mundo es malo. Esos pensamientos de siempre, nunca, todo, nada, bien, mal, realmente no se corresponden con la realidad. De nuevo, cuando los pongamos, tenemos que intentar buscar otro sustitutorio. A veces, con frecuencia, pero es muy distinto que nuestro cerebro piense que es con frecuencia a que es siempre. Porque nuestro cerebro se cree literalmente lo que le estamos diciendo. Y al creérselo, condiciona nuestras emociones. Y por último, y algo que en España hacemos mucho, tenemos muchos pensamientos catastrofistas. Imaginaros, por ejemplo, una persona que en un momento determinado pues coge, sale a la calle, quería irse de campo ese día y está lloviendo. Y dice, ¡qué catástrofe! Si tú en ese momento piensas que eso es una catástrofe o que es algo terrible, horroroso, espantoso, imagínate qué dirás cuando tú a lo mejor vas conduciendo, tienes un accidente y te quedas parapléjico. ¿Qué adjetivo pondríamos ahí? Si era una catástrofe que lloviese, cuando yo me quedo en una silla de ruedas sin poderme mover, ¿qué adjetivo me digo? Bueno, pues lo que tenemos que tener muy claro es que cuando a nuestro cerebro le decimos que es una catástrofe porque está lloviendo, piensa que es una catástrofe de verdad y actúa emocionalmente como si nos hubiéramos quedado paralíticos. Las palabras en nuestro cerebro son muy peligrosas. Uno de los temas fundamentales de nuestra vida es saberlos situar en su justo contexto. Por último, os vamos a dar como una especie de receta para que sepáis, cuando tengáis un poquito vuestros pensamientos, si se corresponden con la realidad o no. Es lo que llamamos el diálogo socrático, que es una comunicación interior en la que vamos contrastando lo que estamos pensando con la realidad. Bien, ¿cómo lo hacemos? Fijaros, el mejor momento para llevarlo a la práctica, casi siempre, es un rato de tranquilidad. Cualquier instante que tengas a lo largo del día, después de la comida, de la cena, mitad de la tarde. Y en ese momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver nuestra reacción emocional y vamos a ver si ha sido el resultado de nuestras interpretaciones y no de lo que realmente ha estado pasando. Y en ese momento veremos que nuestras interpretaciones no son las únicas y que en muchos casos están equivocadas. Y vamos a distinguir entre lo que sentimos y lo que realmente es una valoración. Siempre hay en casi todo una prueba del algodón. La prueba del algodón en esto es, ¿qué pruebas tengo de que ese pensamiento es real? ¿Qué pruebas tengo de que me va a ser imposible vivir con este compañero de trabajo? ¿Qué ley lo dice? ¿Qué ley dice cuando tengas un compañero que se llame Fernando, que parece que te mira mal por la mañana, tú ya vas a ser siempre un infeliz? ¿No hay otras posibilidades? Es decir, bueno, puedo pensar, oye, a lo mejor Fernando no me cae bien, pero eso no es fundamental en mi vida. Tengo otras personas a mi alrededor. ¿Qué gano pensando de esta manera? ¿Qué gano pensando que soy un mártir porque cada día tengo en el trabajo un compañero que no me gusta? ¿Qué podría ganar pensando de otra forma? Diciendo, bueno, afortunadamente, además de Fernando, hay otra gente muy agradable y muy maja. Y en definitiva, ¿qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que podría pasar es que el tal Fernando lo tenga a lo mejor 5, 10 o 15 años de compañero. Bien, ¿y eso es terrible? ¿Tiene que afectarme realmente en mi vida? ¿Tengo que estar condicionado cada día porque tengo un compañero que se llama Fernando que parece que no es muy simpático? Bien, vamos a ir viendo ahora de una forma mucho más práctica cómo eso nos incide en nuestras emociones y cómo nos incide en cualquier momento, en cualquier situación, siendo fundamental lo que nosotros pensamos y no tanto lo que está pasando.